Estamos dentro del segmento importante de este programa porque tenemos a la doctora Grecia de León, que es psicóloga clínica y terapeuta familiar, nuestra psicóloga. Ahora sí está hablando. Nuestra psicóloga, ¿verdad? Y nos trae un tema interesantísimo. ¿Qué tomar en cuenta al momento de seleccionar el colegio para sus hijos? Eso es importantísimo. Lógicamente, el que puede seleccionar es el que tiene posibilidades. No siempre podemos seleccionar el colegio donde puede ir a nuestros hijos, pero se supongo que... Buenos días. Lo primero es que yo soy psicólogo clínico. Exacto. Sí. Y trabajo familia, con terapia de familia. Eso es lo primero que yo siempre... ¿Qué tomar en cuenta para la selección del colegio para tus hijos? Empezaste tú con un error. Que el que no tiene recursos no tiene oportunidad de hacer una buena selección para sus hijos. Para donde pueda. Donde pueda, pero dentro del donde pueda hay selección que hacer. Por ejemplo, hay escuelas que son públicas, politécnicos inclusive, dirigidos por sacerdotes o en lugares de monjas, y otros tantos que no lo son y son centros educativos buenos, hasta con tandas extendidas. Porque lo bueno, y de ese es el tema, no está en que tú pagues un colegio caro o barato. Ahora mismo yo, inclusive en otro país que me encontré, trabajé a una madre que estaba turbado por un problema con el niño en el colegio. Y fíjate que con una sesión de 1 hora y 20 minutos, ella entendió una serie de dinámicas y lo iba a cambiar de colegio. Ahora, ¿por qué cuidar la selección del mismo? Primero, porque el lugar donde nuestros hijos inician la sociabilización fuera de la casa es cuando entra a la escuela o al colegio. Es allí donde empieza a estar sin mamá, papá y mis hermanos y a interactuar con otros niños que ni conoce, entonces, y que van a ser nuevos. Ahora bien, cuando que se da este fenómeno mucho en clase media y media alta. Ahora, el que no tiene recursos como tú iniciaste, que no era esa la dinámica, pero la voy a hacer porque me preocupa, y no les queda una escuela cerca que implica mandarlo pagando un transporte o qué sé yo qué, o arriesgándolo en un motoconcho porque no hay cómo llevarlo. Hay colegios pequeños próximos al sector donde tú evalúas ponerlo y quién es el dueño, cómo se maneja, y buscarás orientación con la iglesia, con tu pastor o con un profesor que tú conozcas, si ese colegio de por ahí amerita, para tú inscribir a tu joya que es un hijo. Ahora bien, cuando tú haces algo que se da mucho en nuestra sociedad y que yo quiero sea el foco de atención, el punto central del momento que vamos a conversar aquí, desde enterados, y es que tengo que poner a mi hijo en un buen colegio porque yo estudié en una escuela pública y quiero que mi muchacho, que se da mucho eso aquí con todo, y quiero que mi muchacho tenga otra calidad de vida. La que yo no tuve. La que yo no tuve, es correcto. La que tú no tuviste, pero no la tuviste porque tus padres no tenían los recursos. No obstante, tú hoy, por ejemplo, eres un buen profesional con las dificultades que tenían tus padres, pero te dieron una base y un legado de familia que es lo vital. Entonces, cuando tú llevas a tus hijos, ojo con esto, a un colegio que sobrepasa tu nivel socioeconómico, porque no es solamente que el colegio tenga unos niveles de educación elevada, una enseñanza
excelente porque te lo recomendó un compañero de trabajo, una calidad en la enseñanza, eso es muy importante. Pero si eso conlleva a que tu hijo se desubique de su estatus social, de que mi mamá no tiene suficientes recursos para una serie de cosas que se presentan, porque el colegio no es solamente el aula. El colegio y la interacción también cuando un niño cumple años, cuando hay que hacer un regalo a un niño que cumple años. No, y cuando tú, me llegó a pasar a mí, que en la casa no hay para pagar el colegio y que en ese colegio te notifican. Ahí voy. Es terrible. Ahí voy. No quiero llegar pasó a todo, profesor. No quiero empezar todo, con sí. el punto económico. Ahora mismo, lo que es el pago, que eso todavía es nada comparado con las secuelas emocionales que como terapeuta de familia y psicólogo que soy, las secuelas emocionales que van dejando en tus hijos, el desubique, porque así se llama, y por eso encontramos tantos adultos que no quieren ser ni pertenecer a la posición que les toca en términos económicos y sociales. Entonces tu niño empieza a asistir a cumpleaños en clubes, en casas, en fincas, en villas, y el muchachito se empieza a encoger. Y el muchachito se empieza a minimizar y a ver tu casa como una choza. Y a verte a ti, papá, mamá, que como dices tú ahora mismo, tal vez está haciendo hasta préstamo, usando un extra crédito de una tarjeta para pagar ese colegio, para hacer ese esfuerzo y darle lo que tú no tuviste, que ese es lo que yo no tuve, a mi entender, en mi experiencia, ha dañado muchos hijos. Es peligroso. Es muy dañino. Y dicen también que sus hijos tienen que involucrarse con personas que les sumen. Es que a ti te suma el que tiene valores, dignidad, buenos modales. Eso es lo que le suma a tus hijos. No es el que llegue en un carro, pero aquí se va gente a salones de belleza y a lugares para estar con gente que sume. A ti te suman tus acciones. Claro. A tus niños le van a sumar sus acciones cuando en la escuela o colegio que tú los tengas, empezando por los maestros, educadores, a ellos les va a sumar la educación que le estemos dando dentro de nuestros hogares. Entonces, yo tuve una experiencia con un joven de su mamá médico, por cierto, y lo llevó donde mí porque tenía 16 años, porque el niño quería que lo dejaran a una esquina casi del colegio. Así de simple. ¿Por qué? Porque ella tenía un carrito, que no voy a decir la marca, un carro, porque no hay carrito. Y el muchachito no quería, él decía, no mami, que yo en ese carrito viejo no quiero que mis amigos me vean. Sí, es complicado. Más de lo que se imaginan. Padres que escuchan este programa y esta emisora, mucho cuidado con el querer dar lo que no tienen. No solo en la escuela, ropa, zapatos, hasta la alimentación. Pero sigo con el colegio. Entonces, cuando el niño entiende como wow, yo no quiero que me vean que no tengo recursos. Y hay que nunca me dice la madre, con todo el esfuerzo, trabajando en 2 centros y un público para tenerlo porque era divorciada. Y el muchachito no quería cuando entró a la adolescencia que vieran sus raíces. No, y era llorando. Y yo le dije, usted lo va a parar cada día, no solamente enfrente, no, si está roto el asiento, abra la puerta para que los amigos lo vean. Porque hay que enseñar a nuestros hijos a que aterrice, a vivir sus realidades. Sí. Inclusive cuando hay una problemática que te bajan los ingresos porque perdiste tu trabajo o porque te enfermaste. Hay familias que un cáncer, después de tener mansión, lo deja en la ruina, por ejemplo. Entonces tú tienes que ir educando y formando a tus hijos. ¿Y cómo pudiera manejar la familia esa presión social que muchas veces se ejerce tanto sobre el niño que va a esa escuela con ese asiento del carro de su papá
de guañangao, como tanto el padre que no quisiera ver a su hijo pasar por ese mal momento. Con el ejemplo tuyo como papá. Porque si el niño ve que tú te compras un zapato y que la gente cree que los niños no notan ni entienden, que sobrepasa y tú dices, no, me costaron 5,000 pesos, pero el niño ve que no hay ni pollo para comer, con eso ya te respondo. Es hablarle a tus hijos con el ejemplo. Yo tengo una prima que dice que en este país ser pobre es un delito. Sí, sí, sí. No tener dinero es un delito y es inverso. Para mí y para cualquier persona que le sume a tus hijos, como él acaba de decir, es aquel niño que aún teniéndolo todo, tu hijo se sorprende. Mami, cuando fui a la casa, yo quiero que tú veas la casa. ¿Quién se lo iba a imaginar? Eso nunca se le va a olvidar a tu hijo, pero esos son los menos. Entonces, lograr yo que este niño, y me lo llevaron allá, y mi trabajo fue mostrarle a él todo el esfuerzo. Tu mamá trabaja muchas horas, el niño se me puso a llorar, yo le dije, vamos a pedirle perdón a mamá, y papá tampoco tiene tanto para darte, y era que el papá no tenía responsabilidad, pero no es dañarlo hablándole mal del papá. Entonces, déjame decirte que en unas 2 o 3 sesiones más se le fue llevando al terreno. Entonces, hay colegios que yo quiero decirle a ustedes que si le dan una beca para ponerlos y ese colegio no encaja con las demandas que va a tener el círculo, hasta las profesoras, el regalo de las maestras, y tú le das lo que tú puedes, pero ¿qué pasa? Que tú lo tienes en un colegio que tú no puedes. Un colegio que tú hiciste un préstamo al banco para pagarse. No es que no, ojo, yo no quiero que me confundan con no sacrificar, con no... Porque ¿para quién uno trabaja si no es para sus hijos? Te lo dice una mamá de 3 hijos, gracias a Dios, responsables. Y un privilegio que es de Dios, porque Él nos enseña, y yo como cristiana sé que la sabiduría la del Señor para educar. Esa es la mejor escuela para padres. Entonces, y madres. Entonces, cuando a ti te dan una beca, te voy a poner la palabra beca, que te lo van a dar 100%, en un colegio X, porque no vamos a promocionar a nadie. No, es que ese colegio y cuesta tanto. Y lo que hay cuando el niño esté allí. Y cuando el niño no quiera que tú vayas con una ropa o con unos zapatos, o simplemente como el de la doctora, que lo dejaran en una cuadra, y lo grande que ella lo hacía porque el muchachito empezó a hacer pataleta y rabieta y a llorar. Entonces, si bien es cierto que tenemos que esforzarnos en darle una buena educación a nuestros hijos, en llevarlos a escuelas y colegios, sigo señalando escuelas, porque aquí se gastan millones y millones y millones en escuelas de que no se paga nada. Y hay muchas que son buenas, se pueden indagar. Doctora, vamos a dar los teléfonos para que el que quiera hacer alguna pregunta. 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y desde su teléfono celular, sin costo, 809-200-7777. Ahora, doctora, es que muchas veces también, poniendo el caso de ese niño que no quiere llegar a la escuela en el carro con el padre, es que muchas veces, por ejemplo, cuando el padre tiene el vehículo dañado y tiene que coger un motorcito para llegar a su casa, se queda también el papá una esquina antes para que el vecino no lo vea llegar en el motorcito. ¿Te da cuenta? A la casa. Entonces el niño por ahí va aprendiendo también. Entonces el niño, ¿qué crea eso? Una dualidad del ser. O sea, es como si tú tienes 2 vidas, como una obra de teatro que yo vi hace muchos años. Esto era con relación a lo ético y demás. Una abogada, en el Teatro Nacional, hace muchos años. Ojalá que la vuelvan a repetir en este tiempo. Pero mira, cuando tú le das, seguimos con el centro educativo donde asisten tus hijos, lo llevas a este lugar y desde pequeño el niño se va dando cuenta, empieza pidiéndote juguetes.
juguetes que tú no se los puedes comprar, porque tú tienes que ir a una juguetería o a una tienda donde de productos múltiples que venden juguetes de más, a comprar el juguete que tú puedes, como hacemos todos. Vamos a recibir esta llamada, doctora. Buenos días. Sí, baje el volumen de su radio. Baje el volumen de su radio para que podamos comunicarnos con fidelidad. ¿Cuál es su pregunta? ¿De dónde nos habla? Le hablo de Pimentel. Le habla Ramón de Pimentel. Dígame, Ramón. Lo que sucede ahora que lo que ha acabado con la crianza son las leyes nuevas. Cuando nosotros nos criaron, que cualquier adulto podía darnos una pela y había que llegar callado a la casa porque si no nos daban otra. Había otra regla, pero ahora no. Ahora le prohíben a los niños que no pueden trabajar porque son niños, son menores. Nosotros trabajábamos desde los 8 años, matados, buscándole comida a los animales y de todo lo que había que hacer en la casa. Entonces ahora lo que se pide es una delincuencia. No, el niño no puede trabajar, es un niño. No se le puede dar una perla porque hasta preso cae uno. Eso es lo que acabó con el mundo. Lo sigo escuchando. Muchísimas gracias. Ahí está, doctora. Esos tallazos que le daban a uno, doctora, que ahora son ilegales. Oye, muy buena intervención. De hecho, a Samuel lo enderezaron así. Pero ven acá. Hay muchas, mira, lo que pasa es que vamos a recibir otra, doctora. Una cosa es maltrato, no, que no podemos esto en el aire. Una cosa es maltratar al niño y a usted, papá, y otra cosa es educarlo. Mira, la mejor forma de educar es con el ejemplo y con las correcciones a tiempo. Y que cuando sea así y no es no. Así es. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Baja el volumen de su radio siempre. ¿Quién nos habla y de dónde? Excúsenme, discúlpenme. Sí, diga. Bueno, ahora sí. Adelante. Sí, diga. Cuando yo nací, a los 7 años, yo me di un machetazo en un pie. Quitándole la cabeza a unos tocones, haciendo un conuco. Ahora los muchachos de hoy en día no saben cómo se va a empezar sin conuco. Porque los padres, ya que la mayoría viven en el pueblo, porque todo el que estaba en el campo va emigrando para el pueblo, entonces muchachos cuando se lo llevan para el pueblo, pierde la costumbre de tener que trabajar. Pero aquí en la actualidad, los padres en la misma casa le están dando la mala educación a los niños. No es que el padre no quiere que su niño aprenda, pero ¿qué pasa? Que cuando el niño va a la escuela, que el profesor lo corrige con una regla, y ese niño va y le dice que le dieron en la mano con una regla para que él aprenda o hacer cualquier cosa. Entonces el padre, ¿qué es lo que va a hacer? Coge para la escuela el profesor a darle un bocho, a darle un bojo y a tener un lío con el profesor. No, va preso, Señor, lo profesor. que pasa es que vuelvo y reitero, no hay que usar una regla para darle al niño. Es con lo que yo empiezo. Se educa corrigiendo, enseñando, quitando cosas. Esto es más grande que una pela, que un niño que le guste jugar bolita, pelota. Mi amor, oye, mi amor. La doctora, la psicóloga Los niños de hoy en día no están en eso. No vale que usted le dé con la regla, que no le dé con la regla. No, pero recuérdese, oigan una cosa. Es que yo quiero corregir eso. En la misma casa con la mala educación. Es que el padre en la casa no lo ordena. Caemos en lo mismo. Para terminar con usted, el ejemplo que usted dé es lo primero. Ejemplo de valores, ejemplo de que cuando usted dijo una cosa, la cumpla, que cuando usted puso un castigo de prohibición de algo, eso se lleve a cabo. Pero el tema nuestro es que no se lleven los hijos a lugares educativos, a colegios, donde usted como padre no puede tenerlo. Porque si no puede a veces ni pagarlos, porque no hay recursos, como dijimos al principio del programa, que llega y te mandan una notificación y en algunos casos te suspenden. Este niño no puede crear resentimiento tanto hacia los que ve que tienen recursos como hacia sus padres que lo metieron en ese ambos, porque el resentimiento es un sentimiento que viene cuando tú dices, wow, aquí no me toca, aquí no estoy, pobrecito yo. Si tú llevas ahora, si tú le enseñas, y vuelvo y te reitero, claro que trae resentimiento, porque si ese muchacho
ve que el que está al lado de él incluso hasta se porta peor, pero le pone mejores notas, ojo, y lleva todas sus cosas hechas, porque tal vez tiene una persona que le ayuda a hacer las tareas, y tú que llega a las 8 de la noche a preparar tal vez la comida para mañana como mamá, o el papá que no ha llegado, y aquí no hay esa cultura de que ambos trabajan en la casa, que espero que eso sea una de las cosas que enseñemos aquí, que los papás y las mamás ambos tienen igual responsabilidad. Ahora bien, eso trae resentimiento social. Por ahí hay un foco completo, porque como señalé, es el primer lugar extrafamiliar donde interactúan tus hijos. Entonces, el principal resentimiento viene desde pequeño, porque el niño se va retrayendo un poco cuando va a los lugares y llega a su casa, que aunque no te diga nada, se va sintiendo, wow, mira dónde yo vivo, mira dónde... Ahora, para tú lograr que ese niño no tenga problemas, tú tienes que ser un papá muy maduro, muy ecuánime, muy íntegro y decirle, mira, yo te tengo ahí, pero yo no soy rico. Tenerte en ese colegio, yo hago hasta préstamo para pagártelo, pero eso no significa que tu dignidad es menor, al contrario. Hay otras mamás que lavando y planchando, yo he tenido muchachas de servicio que ellas le pagan una escuela privada, un colegio privado a sus niños, trabajan extra para eso, porque no hay una escuela, como yo señalé, donde colocar sus hijos. Y aunque sea un colegio humilde, pero ellas no pueden pagarlo y mejor dejan de hacer lo que sea, porque es tan difícil llevarlos que les sale mejor pagando un privado. En mi caso, mi familia, que no podía realmente pagarme, pero lo hizo un esfuerzo, un sacrificio. No podía pagarme el colegio donde yo estudié. Eso se puede. Pero hizo un sacrificio porque casi al lado de mi casa está el Liceo Enedina Puello Renville, en Madre Vieja, en San Cristóbal. Madre Vieja Sur. Y cuando vivíamos en Lavapié estaba la escuela Pablo Balinas, que deben estar entre las 3 o 4 escuelas más grandes de San Cristóbal. Pero el tigueraje que había ahí en ese momento, quizás hoy sea distinto, pero en ese momento en el que yo estaba acabado de llegar del campo, nuevecito, si me meten en esa escuela, como hubo la intención en ese momento, era la escuela más cerca, era una escuela gratuita. Perdimos el niño. Me perdían, yo llegado del campo, evidentemente que me iba a dejar de influenciar sin ningún tipo de conocimiento de la vida urbana. Me iba a dejar influenciar por ese tigueraje que imperaba ahí en ese momento. Y mi familia hizo un sacrificio y me inscribió en el Colegio Adventista de San Cristóbal. Oye bien. Parte de lo que yo soy se lo agradezco a la formación recibida en ese colegio. Ahí quería llegar. Una recomendación para padres y madres son los colegios cristianos, de enseñanza cristiana. Evangélicos, adventistas, católicos, bautistas evangélicos. ¿Por qué? Porque te le dan valores morales, valores cristianos que en grandes colegios mega ultra caros no significan nada. Al contrario. Yo le voy a poner un ejemplo. En ese momento, el colegio adventista, durante toda mi vida escolar en ese colegio, al colegio adventista de San Cristóbal, a ambos, tanto al de Lavapiés como al colegio central en el municipio de Cabecera, todo el que no aceptaban ya en otro colegio, que estaban desahuciados por el tigueraje que imperaba en los otros colegios y en las escuelas públicas, paraba ya y ahí se arreglaban. Entonces tu papá hizo una pero fíjate, este ejemplo, mi hermano. Mira el ejemplo tuyo, tu papá no te puso en el colegio más caro de San Cristóbal. Tu papá buscó, fue una estrella seleccionando. Yo no quiero mi hijo, muy buena intervención tuya, yo no quiero mi hijo en este tigueraje porque lo voy a perder, pero también tú lo puedes perder si tú lo llevas a una élite tan alta que tú no puedes mantener. Entonces tu papá hizo una selección. No, si me llevaban al Santa Rita o al San Rafael, ya ahí yo... Entonces te llevaban a un colegio que no encajaba con ustedes y entonces después tú no vas a querer que los muchachitos sepan que tú vives en Lavapié. Si tu papá fue muy equilibrado, muy... sensato es la palabra, muy ecuánime, espérate.
yo mi muchacho, que quiero que mi muchacho, mira hoy lo que eres y cómo llevas tu familia, gracias a eso que hizo tu papá, fíjate la selección de una escuela. Mi mamá y mi hermana eran que los financiaban. No importa, pero tal vez tú ni lo sabías, familia. porque eso no importa. Mamá y mi hermana y papá son mi familia. No, claro. Si tu hermana es mucho mayor y gana más que mamá, que te pague no el colegio, no, y si te tiene que, eso es familia, Claro, esa es la otra familia. cosa. La familia es un ente que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Cuando tú te machacas el dedo meñique de la mano, del pie, te duele la mano completa. Eso es el rol de una familia. Y por eso que yo trabajo familia. Entonces, en este caso, fíjense para que vean, un colegio adventista. Él dijo, yo tengo que buscar algo, una institución que dentro de mis posibilidades o nuestras, en este caso, tu hermana y tu madre, que aportaban económicamente también, nosotros, voy a hablar en plural, y creo que voy a dejar el plural para las familias, Claro. porque muchas veces ya hay una hermana mayor que trabaja y puede aportar. Entonces, él seleccionó un excelente colegio de formación adventista con valores cristianos y morales y también con una buena enseñanza académica, porque yo los conozco. Yo conozco muy bien los colegios adventistas y la religión, la iglesia adventista y cómo se maneja. Entonces, Bueno, yo no conozco ningún muchacho que haya salido de ese colegio que se haya dañado. entonces la selección, ¿cómo fue? Dila tú Mucho mismo. decir. Excelente. Entonces coincide y le da fuerza al tema, porque yo no quiero que lo manden para lo peor, no. Dentro de tus posibilidades, ponerlo en una escuela, en un colegio que encaje con ustedes, que encaje con su realidad, que mañana el muchacho, tú ves que quieren ir a lugares que no tienen con qué, que cuando entran a la adolescencia, sobre todo, señores, ya desenfocados, porque tú, por darle lo que no tuviste, lo desenfocaste, entonces quieren una ropa que tú no le puedes dar, quieren un regalo para la noviecita, que lo que le puedes regalar es una cajita de chocolate, y no importado, pero es lo que tú puedes darle al niño que todavía no trabaja, porque es un adolescente, 15, 16, 14, 17, qué sé yo, que tú quieres darle al niño. Entonces el muchachito lo que quiere es que tú le compres una caja de bombones, un regalo que tú no puedes al niño para la novia, y desde ahí empieza a tener que querer hacer cosas Doctora, que no esperamos. nos están haciendo señas, estamos en tiempo de la pausa. Un mensaje final para despedir su tan importante intervención. El mensaje final, el dar lo que no tuviste, tienes que revisarlo, papá y mamá. Seleccionar lo mejor para tus hijos, una escuela, un colegio, no va a depender del nivel socioeconómico de los que lo integran o del precio del mismo. Va a depender de los valores que hayan ahí dentro y de que tú, como familia, como papá, como mamá, tengas la posibilidad de para manejar todo lo que implica, que no es el aula nada más, estar allí, para que mañana no sea un rompecabezas, que cuando ya el muchacho pueda salir solo, haga lo que tú no esperas y sea una vergüenza y un problema para la sociedad. Bien, pues muchísimas gracias a la doctora Grecia de León, psicóloga clínica, nuestra psicóloga clínica, psicóloga de cabecera del programa. Muy bien. Ellos siempre me dicen doctora, pero como aquí la gente le gustan tanto los títulos, yo lo que soy es psicólogo clínico con terapia de familia. Los que es mi teléfonos para trabajo. comunicarse con usted, doctora, y sus redes sociales también. Yo no soy de redes. Pero se pueden comunicar Después con vamos a él. hacer un tema solo sobre redes. Sus Las teléfonos, respeto entonces. y son muy buenas si se saben usar, como todo. Los teléfonos son 809, o el teléfono 809-449-9672. 809-449-9672. En lo que podamos servirles. Así es.